Kurt nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, hijo de los jóvenes Don y Wendy. A muy pronta edad comenzó a interesarse por la música y el arte. Su infancia en general fue feliz hasta los 9 años, como él mismo reconoció en su adultez, hasta que ocurrió un suceso que marcaría su personalidad, el divorcio de sus padres. Hundido por creer que él fue el causante de la separación, lo único que le hacía abstraerse y sentirse liberado era la música y su grupo, Nirvana. Para Kurt Cobain, el grupo y la música se convirtieron en una obsesión desde que se juntó con Chris Novoselic. Planeaba cada movimiento de una forma obsesiva, compulsiva, sobre todo a nivel profesional. Con el paso del tiempo, Nirvana y Kurt se acabaron convirtiendo en el grupo más importante de rock, así como el icono de referencia del grunge. La fama empezaba a ser cada vez mayor, algo que Cobain nunca acabó de saber llevar. Kurt was a complicated and contradictory person in the first place, and the fame and success only made things worse. It began to affect his mental health and his physical health, and I think for those reasons that's why he started taking heroin, and he was taking heroin in huge quantities. Las imágenes que estamos viendo pertenecen a un concierto del grupo ofrecido en Madrid el año 1993. Fue aquí donde sucedió uno de los acontecimientos que comenzarían a marcar el futuro de la vida de Kurt Cobain. He found hard to accept. He'd seen young kids taking drugs. After the Madrid concert, there was no way we were going to Munich. Kurt wanted the concert cancelled straight away. So we put out an official statement which said he was physically ill, but it wasn't true. He was depressed and he just wouldn't go ahead with the concert. La historia cuenta que después de unos días acabaría con su vida de un escopetazo, pero ¿realmente fue así? Desde el primer momento hubo sospechas en cuanto a la muerte de Kurt Cobain. Hay una teoría que explica que el que en realidad murió fue Cali, el que era cuidador de Francis, su hija. Era una persona físicamente muy parecida a Kurt y tenía graves problemas con las drogas. Huyó de una vida que no le gustaba, que no soportaba. Escapó lo más lejos posible a construir una nueva vida, lejos de la fama. El destino, un pequeño pueblo de Cataluña, Pratdip. Pero, ¿cómo surgió la idea de ir a ese lugar? ¿Por qué allí? I received a letter from a Spanish fan. The fan was saying how disappointed he was that concerts in Spain had been cancelled. And he explained in the letter that he lived in a very isolated part of the country. It was difficult for him to get to different cities or towns where we would have played. Later on I showed the letter to Kurt, and he was intrigued by the description of the village, and he thought that's exactly what he needed, somewhere that was completely isolated, difficult to get to, with no communication with the outside world. Las condiciones idóneas para que Kurt Cobain empezara de nuevo y de forma anónima. Una vez conocida la localización, nos dispusimos a ir tras él y finalmente lo encontramos. I am Kurt Cobain. It's 20 years I'm living under false identity in a little village in Spain, and I think time has come to tell the world my story. The 5th of April 1994, I decided to construct a story which was to fake my own death, to get away from all this life I have lived before and just to get out of everything so far. I decided to move to Spain and settle down in Spain under my new identity, Gunther. And that was it. But I had a deep feeling to came up with the story to public, because living 20 years under false identity isn't easy either. There's a last thing I would like to say. I'm living with a nightmare since 20 years. I have the deep feeling to find peace with myself
The only solution was to come up with the truth.